Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. En este video resolveremos un par de ejercicios de gases utilizando la ley de Charles o simplemente la ley de Charles. Ten presente que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Empecemos. La ley de Charles nos dice que a presión constante, es decir, cuando la presión no cambia, el volumen y la temperatura en Kelvin son directamente proporcionales. Es decir, si una aumenta, la otra también aumenta, o si una disminuye, pues la otra también va a disminuir. Esto se ve reflejado en la siguiente expresión matemática, donde tenemos el volumen 1 o volumen inicial sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 o volumen final sobre la temperatura 2. ¿Sí? Aquí hay que tener en cuenta que el volumen puede estar en cualquier unidad, metros cúbicos, centímetros cúbicos, mililitros, etc. Pero la temperatura aquí debe estar siempre en Kelvin. Siempre en Kelvin. ¿Ok? Teniendo esto en mente, empecemos ejercicios. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio. Dice, un gas ocupa un volumen de 5 litros a 200 grados Celsius. Calcula el volumen que ocupará a presión constante a 1 grado Celsius. ¿Ok? Bueno, aquí de entrada nos dicen que es a presión constante. Entonces, la ley que podemos utilizar cuando la presión es constante, pues es la ley de Charles. Entonces acá simplemente sacamos los datos. Tenemos un gas ocupa un volumen de 5 litros, es el primer volumen que me indican, entonces lo tomamos como volumen inicial, 5 litros, a 200 grados Celsius. Entonces tenemos que la temperatura 1 va a ser 200 grados Celsius. Y me dice, calcula el volumen que ocupará, es decir, el volumen final, ¿cuál va a ser el volumen final? A presión constante a 1 grado Celsius. Entonces la temperatura 2 va a ser 1 grado Celsius. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver algo que son directamente proporcionales. Miramos aquí las condiciones iniciales, 5 litros y 200 grados Celsius, y nos preguntan cuál va a ser el volumen final si la temperatura que estaba a 200 grados Celsius ahora pasa a 1 grado Celsius. Es decir, la temperatura disminuyó, por lo tanto se espera que el volumen también disminuya, es decir, que la respuesta debe ser un valor que es inferior a 5. Vamos a ver cuál es ese valor. Entonces me piden hallar el volumen 2. Entonces simplemente miramos la fórmula y de aquí despejamos el volumen 2. ¿Qué está haciendo la temperatura 2? Está abajo, está dividiendo, pues va a pasar a multiplicar. Y con esto despejamos el volumen 2. Por lo tanto, el volumen 2 va a ser igual al volumen 1 por la temperatura 2, que estaba aquí abajo, pasa acá arriba, sobre la temperatura 1. ¿Ok? Entonces, simplemente reemplazamos, pero ojo con este detalle. Recuerden que la temperatura siempre debe estar en Kelvin. ¿Ok? Aquí tenemos la temperatura en grados Celsius o en escala centígrada. ¿Cómo hacemos para pasarla a Kelvin? Pues simplemente le sumamos 273. ¿Ok? Sumamos 273 y aquí tenemos 200 más 273 me da 473 Kelvin y acá 1 más 273 me da 274 Kelvin. ¿Ok? Y ahora simplemente reemplazamos los datos. Entonces el volumen 1 es 5 litros. 5 litros. La temperatura 2 es 274 Kelvin sobre temperatura 1 que me dio 473 Kelvin. Aquí miramos que Kelvin y Kelvin se van y vamos a ver entonces que el volumen 2 al hacer esta operación me va a dar aproximadamente 2,90 litros. Y con esto damos por finalizado el ejercicio. Bueno, continuamos con este ejercicio. Dice, un gas está en un recipiente de 2 litros a 20 grados Celsius y 560 milímetros de mercurio. ¿A qué temperatura en grados Celsius llegará el gas si aumenta el volumen hasta 2,5? ¿Ok? Entonces lo primero que hay que hacer es, sacamos los datos, verificamos. Entonces dice, un gas está en un recipiente de 2 litros. Entonces volumen 1 igual 2 litros. A 20 grados Celsius, eso es una temperatura 1, 20 grados Celsius, y 560 milímetros de mercurio. Estas son unidades de presión. Entonces sería presión 1 es igual a 560 milímetros de mercurio. Me dice, ¿a qué temperatura en grados Celsius? Sería la temperatura final, que ya tenemos la inicial. Voy a poner aquí en grados Celsius. Llegará el gas si aumenta el volumen hasta 2,5. Entonces el volumen 1 era 2 litros y ahora el volumen final va a ser 2,5 litros. ¿Ok?
Entonces, ahora acá, ¿cómo saber si es la ley de Char la que vamos a utilizar? Pues miremos, acá tenemos 4 variables, ¿ok? Para poder hacerlo necesitamos 3 datos y uno que sería la incógnita, ¿ok? Entonces miremos, acá, miremos que lo que me preguntan es temperatura. Temperatura 2, temperatura final, y acá tenemos, ¿qué pareja de datos tenemos? Tenemos el volumen 1 y el volumen 2, conocemos la condición inicial y la condición final del volumen. Miramos que aquí me hablan de una presión, pero vemos que acá en la fórmula no hay presión, ¿sí? Esto es algo que a veces tiende a confundir a los estudiantes, ¿sí? Y es simplemente cuando me dan este dato, en este caso la presión, pues simplemente se va a tomar que se realiza a presión constante, ¿sí? Es decir, a esta presión de 560, la cual no va a cambiar. Es decir, ese dato no lo vamos a utilizar. Entonces simplemente utilizamos la ley de Charles. Me piden hallar temperatura 2. Mucho ojo con este ejercicio. ¿Por qué? Porque trae cosas que, digamos, errores comunes que tienden a cometer los estudiantes. Y es, vamos a despejar la temperatura 2, que está acá, ¿sí? Entonces, para poder despejar esta temperatura se puede hacer de diferentes formas, pero digamos que una muy común es, miramos que lo que vamos a despejar está en la parte de abajo. Para yo poder despejar una variable, principalmente debo pasarla arriba. Entonces aquí primero vamos a pasar esto arriba. La temperatura 2 está dividiendo, la paso acá a multiplicar. Entonces me quedaría volumen 1, temperatura 2, sobre la temperatura 1, y esto es igual al volumen 2. Y ya estando mi variable arriba, pues ahora sí procedo a despejarla. Entonces la temperatura 2, que es lo que yo voy a hallar, es igual al volumen 2 que está de este lado. La temperatura 1 aquí está dividiendo, pasa acá a multiplicar. Y el volumen 1 que está aquí multiplicando, pues pasa acá abajo a dividir. Y de esta forma queda despejada la temperatura 2, ¿sí? Ahora simplemente procedemos a colocar los datos. Recordemos que aquí en este caso los volúmenes deben estar en la misma unidad. En este caso tenemos litros y litros, está perfecto. Y la temperatura 1, recordemos que siempre debe estar en Kelvin. Pero, profe, acá me dice que tengo que hallarla en grados Celsius. Pues si ya está en grados Celsius, pues la dejo así. No, ¿sí? Este es un error muy común. Vamos a trabajarlo en Kelvin y cuando lo tengamos a Kelvin, lo pasamos a grados Celsius, ¿sí? Entonces acá la temperatura 1 me dice que es 20 grados. Para pasarla a Kelvin simplemente le sumo 273. 20 más 273 me da 293 Kelvin. Y ahora sí procedemos a colocar aquí los datos. El volumen 2 son 2,5 litros. 2,5 litros. La temperatura 1 es 293 Kelvin. 293 Kelvin sobre el volumen 1 que es 2 litros. Aquí vemos que litros y litros se cancelan, ¿sí? Y podemos verificar acá, recuerden que son directamente proporcionales. La temperatura, el volumen 1 pasó de 2 a 2,5, es decir, el volumen aumentó. Por ende, se espera que la temperatura también aumente. ¿Ok? Y al meter los datos acá en la calculadora, me va a dar que la temperatura 2 es igual a 366,25 aproximadamente Kelvin. ¿Ok? Ahora, tengo que tener en cuenta que la temperatura me la pidieron en grados Celsius. Entonces, ¿cómo paso de Kelvin a grados Celsius o grados centígrados? Pues en este caso simplemente le voy a restar 273, ¿sí? Y la temperatura 2, voy a ponerlo aquí en grados Celsius, la temperatura final va a ser, al hacer esta resta, me va a dar 93,25 grados Celsius. Y con esto finalizamos el ejercicio. Bueno amigos, y con esto damos por finalizado el video. Les agradezco muchísimo su apoyo dándole like, suscribiéndose al canal y sobre todo compartiéndolo con sus amigos. Nos vemos en una próxima.